Buenos días, yo soy Lizeth Dayana Mesa Arias y hoy nos encontramos con el estudiante Richard Molina. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama la tipología textual. Nuestro orden de la clase será la presentación del contenido, la explicación de este tema, la asignación de la actividad y una lectura que tenemos propuesta de una fábula y por último la actividad final que sería una fábula con base en la anterior pero transcreada. Bueno, la tipología textual son los textos que se identifican por diferentes características. Algunos textos se identifican los textos se identifican por características. Algunos de ellos solo tienen la intención de informar y otros tienen la intención de contar una historia o de un hecho o describir algo, un objeto o una acción. Bueno, cuando hablamos de tipología textual debemos hablar de tres factores muy importantes. Entre esos tenemos los tipos de discurso, los tipos de texto y los tipos de escrito. Los tipos de discurso, ellos tienen la intención de comunicar algo, ya sea por medio de la descripción, como decíamos antes, de la explicación, de contar algo, de persuadir, informar, predecir. Pero entonces ellos van como entrelazados. Entonces, el tipo de texto de descripción, pues, el tipo de texto sí, lo conocemos como descripción en una superestructura. Y entre esa superestructura del texto descriptivo encontramos ya como el discurso en sí, que sería una noticia, una carta o una postal. También tenemos el tipo de texto explicativo, que allí encontramos manuales, conferencias, tratados. En el tipo de texto narrativo, pues encontramos los que para nosotros son los más comunes, que son el cuento, los mitos, la leyenda, las fábulas. También tenemos el tipo de texto argumentativo, que aquí ya el grado de dificultad es más alto, porque ya están el ensayo, los artículos, bueno. También tenemos el instructivo, el tipo de texto instructivo, que ahí serían las recetas, los reglamentos, todo eso. Y el informativo, que serían los boletines de prensa, los afiches, cosas pues que nos informan. Y por último, los tipos de texto predictivos. Como su nombre lo dicen, pues nos dan predicciones. Pues ahí son muy comunes los del horóscopo y los de los boletines meteorológicos. Ahora te voy a mostrar un video donde nos cuentan más a fondo cada uno de los tipos de texto, bueno, de la tipología textual. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar de las tipologías textuales. El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con un sentido inseparable, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica, es decir, redactado según las reglas gramaticales. Puede ser tanto oral como escrito y la extensión es variable. Según la estructura interna, los textos pueden tener distintas formas o modalidades. Narración o texto narrativo. Generalmente este tipo de texto es literario, se le ha denominado relato. Su función principal es contarnos una historia, por lo que es súper importante qué es lo que nos cuenta, el tipo de narrador, el orden y la duración de los hechos, el espacio narrativo y por supuesto los personajes. Descripción o texto descriptivo.
Tiene como función decirnos con detalle cómo son las cosas, las situaciones o las personas. Existen dos tipos: la descripción técnica, donde es importante la precisión, la objetividad y la claridad, y la descripción literaria, en donde lo principal va a ser la expresividad ayudada de adjetivos y recursos literarios como las figuras retóricas. Exposición o texto expositivo. Su objetivo es informarnos acerca de algún hecho, suceso o fenómeno de manera objetiva, es decir, que el autor no anteponga sus pensamientos, opiniones o sentimientos. En este tipo de texto es fundamental la claridad y la precisión, así como un orden claro y coherente del contenido. Argumentación o texto argumentativo. El objetivo de este texto es dejar una postura clara acerca de algún tema, sobre todo de los que causan polémica. También puede ser que busque convencer a la gente para realizar alguna acción. Para esto, debe de tener coherencia y sobre todo una influencia afectiva para conmover al receptor. Bueno, ¿alguna pregunta? Como ya vimos el video, ahora nosotros nos vamos a centrar más que todo en el tipo de texto narrativo. Y ya como ya sabemos, ya nos explicaron, son los cuentos, las fábulas, los mitos. Y primero vamos a ver el género narrativo. El género narrativo pues es un subgénero del género literario. Entonces el género narrativo se da en verso o en prosa. En verso siempre cumplen unas normas de que vaya como en rima las frases y pues con las palabras y que pues esto es más elaborado, más rígido, pues con una estructura súper así. Y la prosa es una forma más natural de expresarnos como nosotros hablamos, así es la prosa. Pues este solo tiene normas gramaticales y ortográficas, pero no necesariamente tiene que tener rima porque no es la norma de ellas. Y pues no se centra en rimas y en palabras. En el verso, también hay subgéneros, ¿sí? Encontramos la epopeya, que son acciones heroicas y son como de tiempo muy pasado, como que muy remotas, y siempre hay un personaje principal que es como el héroe. Un ejemplo que tenemos como siempre muy presente es el de la Ilíada y la Odisea de Homero, que son como los que siempre nos ponen de ejemplo. Bueno, y en la prosa ya son más subgéneros, entre esos tenemos el mito, que son relatos tradicionales de un pueblo que cuenta como acontecimientos pasados y tratan de dar como la explicación de la creación de las cosas, pues de cómo se crearon las cosas. Entre esos, pues, ejemplo, podemos dar Adán y Eva, o cuando la creación que hizo Dios, bueno. También tenemos la leyenda, que las leyendas son hechos históricos que ocurrieron, pero que se mezclan con la fantasía. Por ejemplo, que la Llorona, que el Moán, bueno. Y eso normalmente pasa de generación en generación, pero oralmente. O sea, no es tanto escrita, sino que pasa de voz en voz. También tenemos el cuento. El cuento, pues, es una narración breve que tiene algunos personajes y pues trata un tema en específico y pues ya, todo el mundo conoce un cuento, ¿cierto? Bueno, la novela ya es una narración más larga, la extensión puede ser muy larga o pues larguita. Aquí hay muchos personajes, pues sí tiene un tema principal, pero el autor, el escritor puede irse por otros subtemas con otros personajes secundarios y
Por último tenemos la fábula, que la fábula es una narración donde los personajes principales son animales que toman caracterización de humanos. Entonces, pues ellos hablan, los animales hablan, se visten, bailan, bueno. Y pues siempre al final ellos dejan una moraleja o una enseñanza. Y esa es como la finalidad de este tipo de texto. Y ya. Entonces, ¿alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Entonces voy a mostrar un video para tener mejor claridad. Existen diferentes tipos de textos. Su clasificación depende de las ideas que se quieren comunicar y de la intención de la persona que habla. En este video te hablaré sobre los textos narrativos. Narrar es relatar lo que nos ocurre a nosotros o a otras personas. Los sucesos narrados pueden ser reales, como por ejemplo cuando le cuentas a alguien cómo te fue en la escuela, o imaginarios, cuando contamos o relatamos algo, producimos un texto narrativo. El texto narrativo tiene los siguientes elementos: narrador, que es quien cuenta la historia; personajes, son quienes actúan los acontecimientos, pueden ser personajes principales o secundarios; acciones, es el argumento de la historia; tiempo, es el momento o época en el que ocurren los acontecimientos; y ambiente, que es el lugar donde ocurre la historia. La narración necesita de una secuencia para poder tener sentido y expresar de forma correcta las ideas. Al orden en el que ocurren los hechos se les llama secuencia narrativa. Al narrar, tenemos en cuenta lo que sucede primero o introducción, el desarrollo y un final. Por medio de las narraciones podemos conocer nuestras costumbres y tradiciones que son transmitidas por generaciones. Si te ha servido este video, recuerda suscribirte. Bueno, como ya vimos en el video, hay varios subgéneros de el género narrativo. Y nosotros nos vamos a centrar en la fábula, como dijimos al principio de la clase. ¿Y qué es la fábula? Animales que toman características humanas. Eso, muy bien. Entonces, vamos a leer esta fábula que se llama El zorro y el gato. Ocurrió una vez que un gato se encontró al señor zorro en el bosque y pensando, este sí que tiene experiencia de todas las cosas del mundo. Se dirigió a él de la manera más amable. Buenos días, querido señor zorro. ¿Cómo está usted y cómo le va en estos tiempos tan duros y penosos? El zorro, muy orgulloso, miró al gato de pies a cabeza, dudando unos momentos si contestarle o no. Por fin dijo, oh infeliz cazarratas, mísero robaperros, bigotudo bribón, ¿cómo te atreves a acercarte a mí? ¿Qué educación has recibido? ¿En cuántas artes eres maestro? Solamente en una, dijo el gato modestamente. ¿Se puede saber en cuál? Preguntó el zorro. Cuando los perros corren tras de mí, trepo por un árbol y así me pongo en salvo. ¿Y nada más? Preguntó el zorro. Yo soy maestro en 100 artes y por añadidura tengo un saco lleno de artimañas y malicias. Pero me das lástima. Ven conmigo y te enseñaré a escapar de los perros. En aquel preciso momento llegaba un cazador seguido de su jauría. El gato se subió. Trepa que treparás, a un árbol copudo, yendo a parar a la más alta rama, donde quedó enteramente escondido por las hojas. Abre tu saco, señor zorro, abre tu saco, gritaba el gato al maestro en artes. Pero los perros
le acorralaban y no tardaron en dar cuenta de él. «Oh, señor zorro», exclamó entonces el gato, «tú con tus 100 artes y tu saco lleno de artimañas has sido cazado, mientras yo con una sola sabiduría estoy a salvo. Con que hubieras podido trepar hasta aquí, no habrías perdido la vida». Bueno, ¿y cómo te pareció la fábula? Muy buena ¿Y qué aprendí? ya aprendí que uno no debe ser tan presumido, que uno no debe menospreciar a las personas, que uno tiene que ser más humilde. Muy bien. Bueno, Richard, teniendo en cuenta que ya leímos la fábula, que ya sabemos de qué trata nuestra historia, nuestra narración, vamos a transcrear esta y convertirla en algo totalmente diferente, pues a darle un cambio a esta fábula, pues depende ya como quieras, de personajes, de acciones. Pero antes de eso voy a darte como unas sugerencias a la hora de escribir nuestra fábula. Entonces lo primero es que nuestra fábula debe tener coherencia. Esto quiere decir que a nivel global, o sea, pues de la fábula, esta debe tener, eso quiere decir que debe tener como una relación lógica entre los párrafos. También está la progresión temática, que es que el seguimiento y control pues sea por el mismo tema. Y pues el contexto, o sea, los escenarios, los roles de los personajes y el léxico, pues el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, cómo vamos a escribir. Recordemos que la fábula está escrito en prosa, o sea que es normal como nosotros hablamos, siempre manteniendo bien los signos de puntuación, la ortografía, y también vamos a ver un poco de los signos de puntuación, que tenemos la coma, que indica una pausa breve en la lectura. Tenemos el punto y coma, que indica una interrupción más larga que la coma, pero se emplea para separar como diferentes miembros de una sola oración. También tenemos el punto, que es pues para separar párrafos o para finalizar pues el texto. Y eso es como 2 puntos, que es para cuando, por ejemplo, vamos a poner a hablar a un personaje. Y podríamos dejar, yo creo que con esos, para seguir con la transcreación. Mira cómo toma cuidado. Había una vez 2 amigos, un zorro y un gato, que andaban por el bosque buscando alimento. Y como el zorro era maestro en 100 artes y tenía una bolsa llena de malicias, se facilitaba un poco más llegar a su objetivo. Pero no podemos dejar atrás la gran habilidad que tenía el gato, la cual era escalar árboles a gran velocidad. Ya que habían comido y iban de regreso a casa cuando escucharon las voces de los cazadores. Y sus perros. Entonces el gato trepó rápidamente, pero al darse cuenta que el zorro no podía subir, bajó y lo ayudó a subir, y se escondieron en la última rama y esperaron a que los cazadores se fueran. Fin. ¿Qué tal te pareció la actividad? Me pareció muy bueno porque puedo dejar volar mi imaginación al transcrear esta fábula, y me pareció muy buena porque puedo cambiar los personajes, puedo cambiar muchas cosas del cuento, cambiar todo lo malo, cambiarlo a algo bueno,
¿Qué puedo? ¿Sí, Eri?